Muy buenos días, mis amados, bendiciones. ¿Cómo sale por ahí? Hasta Punta Alta, ¿cómo sale? Bendiciones, bueno, les abrazo, les doy un beso virtual, pero con mucho amor y cariño, y también disfrutando este tiempo que son tan escasos, pero importantes, ¿no? Y lo valoramos, así que gracias por el esfuerzo de poder estar ante una pantalla, que no es fácil, aguantarse a veces entre una llamadita o situaciones que hay que hacer cosas, pero qué bueno estar, y gracias a Dios por eso. Así que sin más pérdida de tiempo, sabemos que no estamos perdiendo el tiempo, pero vamos directamente a la palabra, así aprovechamos y quedamos libres tempranitos, porque yo también tengo que salir a otra reunión también que me están esperando. Lo que el Señor me puso en el corazón fue la frase sabiduría hermano. Sabiduría hermano, ¿le suena? Es una frase que siempre le decía el pastor Paul Hunter el mentor de Chuy Olivares, ¿no? Sobre todo sabiduría. Y un día Chuy me lo transmite a mí también, ¿no? Sabiduría, sabiduría. Y realmente necesitamos sabiduría. Todo lo que se ha hablado, ¿no? Todo lo que se ha hablado tiene que ver con eso. Así que el término hebreo, Hokmah, viene a significar esto, ¿no? Lo mismo que la palabra Sofía, del griego Sofía, que básicamente comunican el concepto de sabiduría. También esta palabra hebrea, tuchishá, parece chino, pero es así, tuchishá, que se puede traducir por trabajo eficaz o sabiduría práctica. Y casualmente lo que estamos hablando, amados, no son sabidurías profundísimas, que obviamente que el Señor quiere que ahondemos en su palabra, pero estas cuestiones que hoy hemos estado hablando desde el principio hasta ahora, tienen que ver con la sabiduría práctica, porque eso es lo que quiere el Señor. Y el orden tiene que ver con activar la sabiduría, ¿no? Y tiene que ver también esa sabiduría práctica, la palabra griega frónimos, que se desprende de frónesis. No es una enfermedad, es una palabra griega que significa frente, la mente, mente. No se escucha, por favor, Jorge, no se escucha. A ver, vamos a intentar resolver acá. A ver, aguárdenme un segundito. A ver. ¿Ahí me escuchan un poquito mejor? Perfecto. Lo anterior se escuchó, no quiero volver atrás. ¿No? Perfecto, se escuchó. Bueno, entonces decíamos la palabra frónimos, que significa frente, y tiene que ver con sensatez. Mirá cómo concuerda todo, ¿eh? Tiene que ver con discreción, tiene que ver otra vez con sabiduría práctica. La sabiduría implica amplitud de conocimiento o profundidad de entendimiento, que son los que aportan la sensatez y claridad del juicio que caracteriza a una persona que es sabia. El hombre sabio atesora conocimiento y así tiene un fondo al cual recurrir. Nosotros vamos acuñando algo en la vida, ¿no? Hoy también se habló de eso, ¿no? De que nosotros vamos sembrando y a su tiempo cosechamos lo que sembramos, ¿no? Si sembraste zapallo, sandía, eso vas a tener. Si sembraste yuyales o cardos, eso vas a tener. Entonces, la sabiduría es algo que se siembra dentro de uno mismo. Y cuando uno, en el momento que lo necesita, va a su fondo, como quien tiene una cuenta bancaria, ¿no? Y tiene fondos para poder utilizar para los menesteres de la vida. Dice Proverbios, los versículos los voy a leer rápido para avanzar, igual son todos conocedores de la Biblia. No voy a leer Proverbios 10:14, son textos que no te marqué. Proverbios 10:14 dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. O sea, lo que va a cosechar el necio, cuando habla del tonto, y no tonto porque tenga un problema de retraso madurativo, ¿no? O algún otro tipo de problema cerebral o mental. No, habla de una persona, el necio, cuando dice el necio, dice en su corazón no hay Dios, habla de una persona que actúa, es inteligente, o sea,
tiene sus facultades bien correctas, pero a voluntad actúa como un necio. Entonces, cabe aclarar esto, no habla de alguien que no tiene la capacidad de pensar. Los sabios guardan la sabiduría, guardan, atesoran, mas la boca del necio es calamidad cercana. Aunque la sabiduría es la cosa principal, el consejo es: con todo lo que adquieres, adquiere entendimiento, ¿no? Dice la palabra ahí en Proverbios 4, anótalo, 5 al 7, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes, uno la puede dejar, y ella te guardará, ámala y te conservará. Qué importante la sabiduría, ¿no? Se puede ser sabio, pero no inteligente. Se puede ser sabio, pero no inteligente. Por eso dice, adquiere sabiduría y también adquiere inteligencia. O sea, son dos cosas, ¿no? La inteligencia, que es un anexo a la sabiduría, es el entendimiento. El término amplio que con frecuencia abarca discernimiento. Eso es inteligencia. Y estamos hablando, mis amados, más allá de una inteligencia natural, ¿no? Humana, hablamos de la inteligencia espiritual, de saber discernir. Todo lo que hoy se ha hablado hasta este momento, nosotros debemos discernirlo espiritualmente. El que es espiritual, todo lo va a filtrar espiritualmente, no carnalmente. Y entendimiento, cuando dice agreguen inteligencia, añade fuerza a la sabiduría, contribuyendo en gran manera esa parejita, esa pareja que es la sabiduría y la inteligencia, nos lleva a la discreción, nos lleva a ser precavidos, a hacer previsión, cualidades que son características notables de la sabiduría. La discreción trae prudencia y se puede expresar en forma, mira cómo te va llevando, a la cautela, ser cauteloso. Che, hacer un fichero de culto hay que ser cauteloso, porque no queremos tener problemas. Nosotros hemos estado muchos años sin tener esa habilitación por cuestiones, que algunos ya conocen, y gracias a Dios hoy ya lo tenemos y estamos más tranquilos, ¿no? Pero quizás pasen 20 años más y nunca nos vengan a pedir nada, pero es ser cauteloso, y más que eso es cumplir con la ley, porque es lo que nos manda el Señor. También nos lleva esa prudencia, esa sabiduría, esa inteligencia al autodominio, autocontrol, que a veces conviene callarse cuando amerita callarse, y a veces hay que hablar cuando amerita hablar. Y para eso, ¿cómo sabemos cuándo hay que hacerlo o no? Sabiduría, inteligencia. También se traduce como moderación o recato, y también se traduce como templanza. Miren todo lo que significa esto, ¿no? Templanza. Por ejemplo, yo veo a un albañil trabajando en mi casa y exclamo: ¿cuánta sabiduría se requiere? Porque ustedes saben que ser un albañil es ser casi un científico, ¿no? Matemático y un físico, porque tienen que tener el conocimiento de varias aristas de cuestiones matemáticas y aritmética. ¿Cuánta sabiduría se requiere para ser un albañil? Ahora, pero si comienza a sentar las columnas con poco fundamento, diré, es poco inteligente, ¿no? Porque puede tener todo el conocimiento, pero no lo aplica. Entonces, sabiduría sin inteligencia. Como aquel ingeniero que es de público conocimiento, que hizo a sus empleados, a sus albañiles, socavar los cimientos así en el edificio de Villa Gesell, ¿se acuerdan? Que se derrumbó causando muerte. O sea, ¿podemos decir que un ingeniero no es sabio? Sí que es sabio. Tiene sabiduría, tiene en su haber hay conocimiento, pero no aplicó sabiduría, no aplicó inteligencia. El hombre prudente, discreto, que es la palabra frónimos, el hombre prudente, discreto, templado, moderado, que tiene autodominio, es decir, tiene que hacer un esfuerzo
Porque a veces es vagancia, a veces hacer, como dice siempre el pastor Daniel, ¿no? A veces somos los argentinos, y esto es una autocrítica, somos muy, muy cómodos, medio como así nomás, total para la honra del Señor. Pero no, tenemos que ser autocríticos y tener autodominio y decir, mire, esto cuesta más trabajo, hasta cuesta dinero, hay que hacerlo. Entonces, ese tipo de hombre, ese tipo de persona es una persona sensata, que también significa una persona que tiene sesos. Es prudente. Y dice la traducción, dice, el hombre discreto edifica su casa sobre la masa rocosa, previendo la posibilidad de una tormenta. El insensato edifica la casa sobre la arena. Y su fin es un desastre. Es desastroso. Esto está tomado de Mateo 7, 24 al 27. Amados, cuidemos nuestro edificio. Podemos empezar pensando en la casa, ¿no? Nuestra casa es un edificio, el cuerpo. Cuidemos, o sea, sabemos que de repente comer mucha grasa, comer muchos chisitos y comer muchas cosas, mucho chocolate, pueden dañar nuestro cuerpo. Una vez, así, cada tanto, está bien un permitido, ¿no? Pero si nos alimentamos todos los días de eso, sabemos, y de hecho hoy por hoy los paquetes vienen llenos de hexágonos negros, ¿viste? Cuando más hexágonos negros, más peligroso es, más nocivo es. Entonces, comerlo, sabés leer, lo leíste, sabés qué significa alto contenido en grasa, alto contenido en sodio, qué sé yo, ¿no? Entonces, la sabiduría, porque tenés el saber, te hace dar cuenta que está mal si comes todos los días eso, pero si lo comes es falta de inteligencia. Amados, cuidemos nuestro cuerpo, ahora cuidemos el edificio, cuidemos la iglesia, que tiene un fundamento, y el fundamento es Cristo. Edifiquemos sabiamente con materiales nobles, y guardemos la unidad. Y ahí me detengo unos minutos ahí, voy a ser breve, pero quiero avanzar. Guardar la unidad es un sinónimo de sabiduría y de inteligencia. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, y Él nos está diciendo esto, nos está pidiendo esto. Efesios 4, 3 al 4, que ustedes lo conocen muy bien, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Es decir, debemos esforzarnos para mantener esta unidad. No la creamos nosotros a la unidad, porque ser amigos y comer un asado juntos es otra cosa. Acá estamos hablando de algo mucho más alto, mucho más supremo, ¿no? Esta unidad que habla Pablo en Efesios 4 no es una unidad que forzamos nosotros y bueno, por fin lo logramos, estamos todos. No habla de eso. No la creamos porque esa unidad ya viene con la salvación. Cuando vos sos salvo, el día que vos dijiste, sí Señor, te arrepentiste de tus pecados, naciste de nuevo, el Señor te incorpora al cuerpo. Sos parte del cuerpo ahora. Y Dios nos une. O sea que tenemos que cuidarlo de no romper eso. Dios nunca nos manda a crear la unidad entre nosotros. Ya la ha creado por su Espíritu. Nuestro deber es reconocerla y guardarla. Si el que está a tu lado, en la pantallita aquí, es tu hermano, tenés que guardar la unidad con él. Y esta es una unidad espiritual. Lo remarco con verde, con resaltador amarillo. Esto es una unidad espiritual. Podemos estar unidos en un ministerio, en una corporación, etcétera, etcétera, ¿no? Los nombres que les damos. Pero, amados, si no estamos unidos espiritualmente, de nada sirve esto. Porque cada uno tira agua para su molino. Cada uno piensa en sí mismo. Y eso no es una unidad espiritual. No necesariamente una unidad estructural o denominacional, que causalmente hoy estamos hablando de una estructura denominacional, pero esa no es la unidad que habla el Espíritu. Esta es necesaria, la unidad denominacional, pero sin la unidad espiritual de nada sirve. Es puro cartel, es como una asociación, como un club social donde cada uno está asociado por conveniencias propias, ¿no? Esta unidad se hace evidente en la rápida comunión posible entre cristianos
amados, de diferentes razas. Aquí hay de diferentes nacionalidades, de diferentes posiciones económicas. Esta es una unidad de parte de Dios. No hay acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Ante Él somos todos iguales, y así debemos vernos nosotros. Y podemos entender esta unidad del Espíritu si entendemos lo que no es la unidad en el Espíritu. Alguien señaló los siguientes puntos al respecto. No dice esforzarse por mantener la unidad del mal, la unidad de la superstición o la unidad de la tiranía espiritual. Porque uno no puede tener unida una iglesia desde la tiranía. No dice esforzarse por mantener tus arreglos eclesiásticos para la centralización. No, me conviene estar debajo del pastor porque él tiene el fichero de culto y me dio una extensión y estoy en el libro de acta y estamos en orden. Sí, eso es parte, pero no es mi interés principal, no es el fin ese. Porque el Señor no viene a buscar una corporación ni un ministerio. El Señor viene a buscar una iglesia, una novia. No dice esforzarse por mantener la unidad, la uniformidad del Espíritu. No somos todos fotocopias. El ministerio del pastor Nahuel o el ministerio del pastor Samuel o de los otros pastores no es una fotocopia del ministerio de Banfield o de Salta o de la Ferrere. No, Dios a cada uno en su multiforme gracia lo usa de manera diferente para su gloria. La unidad estructural puede incluso obrar en contra de la verdadera unidad espiritual, que es la unidad del Espíritu. Quizás podemos ver un propósito que Dios tiene al prevenir una unidad estructural de la iglesia, por el mero hecho de conformar un bloque, para evitar que se cumplan los esfuerzos mal dirigidos de la iglesia, porque no podemos manejar la iglesia como un ámbito político, donde si yo estoy al lado en este caso, bueno, toca el presidente, es el pastor Daniel, si estoy más cerca del pastor Daniel, tengo mis conveniencias o tengo mis cosas que me favorecen, ¿no? Y no, esa no es la unidad espiritual. Yo estoy al lado del pastor Daniel porque él es mi hermano, lavado con la misma sangre y yo lo amo. No es deseable que todas las iglesias se fundan unas con otras como fotocopias, como series, y se vuelva una fusión, amados, eclesiástica, y eso produciría una forma de papado. Imagínense que mañana el pastor Daniel dice, bueno, a partir de ahora hay una nueva directiva, hay una nueva directriz. Todos los domingos le vamos a bajar línea de lo que van a predicar cada uno en su iglesia. Eso es un papado. Dios a cada uno, hay 7 iglesias representadas, 7 cartas diferentes. Cada iglesia tenía su propia impronta, sus pros y sus contras, ¿no? Y Dios le habla a cada pastor cómo debe hablar a su iglesia. Entonces, qué importante, ¿no?, es cuidar la unidad del Espíritu, y en ello hay sabiduría. Bien decía el pastor, fue un año difícil, amados, cada hermano que se ha retirado es un dolor en el corazón. No nos causa alegría, sino todo lo contrario, porque hemos trabajado para eso, hemos invertido tiempo, le hemos dado toda la herramienta y todo el apoyo para que cada ministro pueda desarrollarse. Pero cada uno decidió su camino. Vale aclarar el caso de Rafael Calzada, es un caso de que el hermano por propia voluntad se retiró, ¿no?, porque él quiso dedicarse a sus ocupaciones. Ahora, ¿cómo fue tu 2024? Ya estamos cerrando el año, esta es, digamos, nuestra última cena, digamos, ¿no?, virtual, o desayuno en tal caso. Llegamos a preguntarnos, ¿por qué Dios permite que pasemos situaciones difíciles? ¿Por qué pasamos situaciones donde estamos tristes, donde estamos decepcionados, donde a veces queremos, como decía la propaganda, pegar una patada al balde, ¿se acuerdan? Nosotros queremos pegarle una patada al estar metidos en responsabilidades, ¿no? Pero ¿saben qué? Amados, debemos saber y viste que la palabra del Señor está lleno de
de expresiones que dicen, debes saber esto, también debes saber esto. Y saber tiene que ver con sabiduría. Sabiduría que si no la tenemos nunca vamos a saber. Debemos saber que es justamente durante los tiempos difíciles cuando nuestra fe aumenta y dependemos más de Dios. Obviamente, si estamos asidos de Cristo, ¿no? Si estamos agarrados del Señor en medio de la tormenta, pero estamos sobre la roca, ahí es donde desarrollamos nuestra fe. Además, es en medio de los tiempos difíciles que ganamos la sabiduría necesaria para entender que Dios siempre está en control y que tiene un plan único, especial y perfecto para cada uno de los que estamos aquí, para cada ministerio en diferentes áreas. El mundo en que vivimos, desde la creación, fue corrompida por el pecado. Sabemos que vivimos en un ámbito corrupto. El dolor ha sido una de las consecuencias que confrontamos a diario. Si evaluás en tu día, ¿cuántos momentos tenés de alegría, de risa, de gozo? ¿Y cuántos momentos de tristeza, de bajones y situaciones, ¿no? Si lo pones en la balanza. En realidad no debería afectarnos, amados, porque si tenemos la sabiduría, tenemos el temor de Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y lo afrontamos esta situación con la fortaleza del Señor. Dios, para ver las circunstancias, para poder ver, las circunstancias en la perspectiva de Dios, necesitamos sabiduría para poder ver las circunstancias en la perspectiva de Dios. Además de que somos seres humanos, creo que acá no hay ni un ET, ¿no? Somos todos seres humanos, pero a la vez también somos hijos de Dios. Y si quieres le agregamos más, porque todo lo que estamos aquí se aplica, ¿no? Además se nos ha depositado una responsabilidad. A algunos una enorme responsabilidad porque se ha colocado sobre nosotros no solo el ver por nuestras propias almas, porque yo estoy felizmente casado, mi esposa es un sostén para mí, me aconseja muchísimo, pero ¿saben qué? La salvación es personal. Eso no está en la Biblia, pero es una realidad. La salvación es algo personal. Entonces, yo tengo que ver por mi alma. Ahora, no solamente tengo que ver por mi alma, como cualquier cristiano sobre la faz de la tierra, sino que nosotros somos pastores. Pastores, encargados de obra. El encargado de obra, amados, es un trabajo pastoral. Obviamente todavía no ha sido ordenado, pero ya está haciendo un trabajo personal, pastoral. Somos pastores por voluntad de Dios. Y ahí se abre una paréntesis y signo de pregunta. ¿Por voluntad de Dios? Bueno, yo espero que sí, ¿no? Que sea por voluntad de Dios. Amados, es que ejercer el ministerio sin sabiduría es como andar por la ruta de noche con un auto de alta gama, veloz, pero sin luces. O sea que tenés toda la parafernalia, tenés un auto tremendo, tenés una Ferrari, pero no tiene luces. O se le rompieron los foquitos, no sé. O sea, de nada sirve tener sabiduría sin inteligencia, para aplicar esa sabiduría. Esta semana el pastor Raúl Borboa, de Casa de Oración en Londres, publicaba lo siguiente: a todos nos gustaría ser sabios y poder tomar las mejores decisiones, pero ¿sabías que hay diferentes tipos de sabios? El diccionario de anécdotas de ilustraciones bíblicas nos presenta las diferentes clases de sabios que podemos encontrar. Existen los sabios según ellos mismos, a los cuales la Biblia llama necios. Existen los sabios según los demás, o sea, la gente dice, qué sabio. Existen los sabios según los conocimientos y las ciencias, de los cuales la Biblia dice que han de perder toda su ciencia cuando mueran. Y por último, existen los sabios según Dios, a los cuales los hombres llaman locos, y la Biblia llama nacidos de nuevo. Esta última es la sabiduría verdadera y real, porque perdurará para siempre en el cielo. Amén. Dice Proverbios 16:16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Si escuchan al que vende sandía, no sé qué vende, no se entiende lo que vende, pero déjenlo pasar y
apliquen misericordia. Proverbios 16:16 dice, mejor es adquirir sabiduría, marcamos ahí, sabiduría, que oro preciado, y que adquirir inteligencia, otra vez, que la plata. ¿Saben que aproximadamente un lingote de 10 gramos de oro hoy en Argentina cotiza unos 2 millones de pesos? Hoy me puse a investigar esto, no tengo oro ni plata, pero digo, bueno, mira qué interesante tener varios lingotitos, ¿no? de oro que cotiza 2 millones de pesos. Y un lingote de 10 gramos, igual que el del oro, cotiza más o menos 500.000 pesos. Números más, números menos, no puedo estar variando. Pero dice que la sabiduría vale más que eso, que tener lingotes de oro o de plata. La riqueza de este mundo tiene su uso, pero es mejor tener sabiduría que oro preciado. La sabiduría es mucho más útil en esta vida y es mucho más rentable para la vida venidera. ¿De qué te sirve si no tenés sabiduría, el temor de Dios, ¿no? Que es el principio de la sabiduría, estar lleno de oro y de plata si perdiera su alma? La palabra de Dios nos insta con frecuencia a buscar la sabiduría por encima de todas las cosas. Por ejemplo, Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Viste cómo enlaza esas dos palabras? Pero existen diferentes tipos de sabiduría. Primera de Corintios 3:19. Vamos rapidito. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. O sea que hay sabiduría a sabiduría. Y el versículo 20 dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Obviamente hay una diferencia entre la sabiduría divina y la sabiduría mundana. Eso lo pueden leer después en Santiago 13, que ahí se extiende bastante en el tema. La sabiduría divina, por supuesto, proviene de Dios y honra a Dios. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios, no la humana, para honrar a Dios. La sabiduría divina comienza con el temor de Dios y resulta en una vida santa. Si tenemos el temor de Dios, somos sabios y eso redunda en una vida santa, en todos los espectros de la vida. Con la sabiduría mundana podemos llegar a ser educados, no somos abogados, un chiste. O sea, tenemos capacitaciones, somos profesionales, pero ahí queda. Con la sabiduría mundana podemos tener éxito en algunas cosas, podemos tener sentido común, nos permite jugar el juego que el mundo llama éxito. La sabiduría divina, en cambio, nos permite prepararnos para la eternidad, que ahí va lo que interesa, lo importante, ¿no? Con la sabiduría divina intercambiamos valores terrenales por valores bíblicos. Por eso dice 1 de Juan 2, 15 al 16, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y amados, reconocemos que somos ciudadanos de otro reino. En mi época, ¿no? Cantábamos, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. Entonces, tomamos decisiones que reflejan esa lealtad a ese reino. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amados, tener sabiduría divina significa que nos esforzamos por ver la vida según la perspectiva de Dios y actuar en consecuencia. O sea, si tenemos que resumir toda esta enseñanza, sabiduría significa eso, ver la vida en la perspectiva de Dios y actuar en consecuencia. La forma principal en que obtenemos sabiduría, ¿cómo la obtenemos? Bueno, a ver, ¿cómo hago para obtenerla? Aprendiendo la palabra. Generalmente, como yo le digo a los hermanos en la iglesia, generalmente lo que le molesta a tu carne, ¿no? Porque una serie de Netflix de alguna serie interesante puede estar 4 o 5 capítulos sin pestañear, sin soplar ni respirar. Pero eso le gusta a la carne. Pero ponerte a la luz de la palabra, la carne empieza, ¿no? A querer hacer otra cosa, ¿no?
Y ahí tienes que darte cuenta que tienes que someter. Dice, castigo mi cuerpo, no lo someto a lo espiritual. Dice el Salmo 119, 169, dame entendimiento conforme a tu palabra. La segunda parte, dame entendimiento conforme a tu palabra. También dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Amén. Nadie, amados, nace sabio. Nadie. Debemos adquirir sabiduría de Dios si queremos ser verdaderamente sabios. Y dice el Salmo 119, 98 al 100, no lo voy a leer todo, tranquilos. Dice, tus mandamientos me hacen sabios, me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre están conmigo. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus mandatos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Obviamente esta es la versión nueva, versión internacional. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amados, la inmersión en la palabra, el meterte, el bucear, el navegar, ya no navegar en internet y en todas esas cosas, sino en su palabra, produce un corazón adorador, un corazón humilde, un corazón con contentamiento, un corazón agradecido. Y ese corazón de adorador se convierte en terreno fértil para que la semilla de la sabiduría siga creciendo. Yo me admiro de mis consiervos, los pastores, cuánta sabiduría, no solamente en su hablar, sino en sus respuestas, en cómo se mueven, cómo resuelven ciertas situaciones, la verdad, y aprendo mucho. Y eso es sabiduría. Jesús oró al Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra. ¿Cómo lo santifica? Con tu palabra, porque tu palabra es verdad. El que quiere que sus seguidores sean apartados del mundo, el Señor quiere eso, tomando decisiones piadosas, viviendo una vida piadosa. Solo podemos hacerlo si estamos llenos de su palabra. Nosotros, amados, no nos podemos permitir, como pastores, maestros, encargados de obra y ministros, no nos podemos permitir estar escasos de la palabra. Viste que dicen ahora, beban agua, ¿no? Hidrátense 2 litros de agua por día. Amados, ¿estamos tomando la dosis necesaria de agua de la palabra, del alimento de la palabra? O agarramos el texto, yo le digo le digo el horóscopo cristiano, ¿no? Agarran el texto en las radios usan eso, ¿no? Sacan un textito, dice, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Y con ese andan todo el día. Es como andar con un bocadito de chisito y esa es tu comida todos los días. No, amado, nosotros como ministros, como pastores, tenemos que estar llenos de la palabra y tener respuestas sabias ante la necesidad de la gente. También podemos desarrollar la sabiduría divina y me gusta mucho, ¿no? Al seleccionar cuidadosamente con quién pasamos la vida. ¿Cuáles son tus mejores amigos? ¿Con quién hablas todo el tiempo? Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con tontos será quebrantado. Pablo instruyó a los corintios, les ruego que sigan mi ejemplo, ahí en 1 Corintios 4, sigan mi ejemplo. Lo que estamos aquí, podemos decirle a los hermanos que congregan con nosotros, que están bajo nuestra enseñanza, todo lo que les enseño está perfecto, pero sigan mi ejemplo también. Y ahí va mucho más profundo, ¿no? Aquellos que desean sabiduría divina van a elegir como héroes a aquellas personas que son sabias en Dios. Pregunta, ¿tenemos personas referentes que consideramos sabios? Ahora, ¿somos nosotros mismos referentes para otros? Ayúdanos, Señor. La Escritura nos dice que pidamos sabiduría divina, Santiago 1:5, ese es el clásico, ¿no? O sea, 3 formas, dijimos, ¿no? Primero, la palabra, metido en la palabra, eso produce sabiduría.
Y estar con personas sabias, eso también produce sabiduría. Y la otra, ¿no? También, y si alguno de vosotros tiene falta todavía, de falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Y qué te va a decir el Señor? ¿Te viene así un 5 kilos de sabiduría? No, no, no. Te dice el Señor, inquiere en mi palabra, métete en mi palabra, métete en la oración, métete con personas sabias. O sea que vuelve a lo mismo, ¿no? Dios quiere que tengamos su sabiduría. Es sine qua non, no podemos estar sin sabiduría. Es como esos camiones, esos grandes camiones, ¿no? Los semi, esos Scania que van por la ruta, ¿no? No sé a cuánto van, a 200, sin luces. Qué peligro, ¿no? Qué peligro. Podemos tener todo el empuje, el brío, la fuerza, ¿no? Somos todos gloria a Dios y venzo al diablo y destruyo a todos. No, pero si no tengo las luces, voy a hacer daño. Necesitamos, amado, no solamente el conocimiento, necesitamos sabiduría e inteligencia. Dice Santiago 1:6 al 8, siguiendo el hilo ahí, pero dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, ahí habla, amados, de un corazón dividido. No un corazón sólido, ¿no? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y Dios conoce nuestros corazones, claro. Dios conoce nuestros corazones. Por eso el salmista llegó a decir, Salomón, llegó a decir en Primera de Reyes 11, llegó a decir realmente la bendición de lo que representa la sabiduría, ¿no? Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Otra vez, amados, dice Eclesiastés 8:1, estamos abundando en palabra. Qué maravilloso es ser sabio, dice esta versión. Nueva Traducción Viviente. Qué maravilloso es ser sabio, poder analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro de una persona, suaviza la dureza de sus facciones. La sabiduría es la capacidad de ver la vida conforme a la perspectiva de Dios. Muchos estarán de acuerdo en que la sabiduría es un bien muy delicioso, pero ¿cómo adquirirla? ¿Cómo tenerla? Bueno, Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría, ¿no? Es el temor del Señor. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conoce al santo, da por resultado el buen juicio. Y para ir cerrando, aprendemos que podemos comenzar a encontrar la sabiduría por medio del temor a Dios, al respeto, habla de honor a Dios, lealtad. Por lo tanto, la sabiduría es el resultado de conocer y de confiar en Dios. No un simple encuentro ahí al pasar, ¿no? No 2 lágrimas en la iglesia, que está bien las lágrimas, ¿no? Pero a veces somos muy emocionales, muy emotivos, ¿no? Pero Dios quiere un compromiso sólido y que se mantiene en el tiempo. Conocer a Dios nos llevará a comprender y a difundir su conocimiento. Cuando prediquemos el Evangelio, cuando salgamos a evangelizar, vamos a hablar con sabiduría, amados. No vamos a andar cantinfleando y diciendo cosas, ¿no? Vamos a hablar porque estamos llenos, empapados de su palabra. Lo que la gente necesita hoy son pastores sabios. La gente hoy reclama eso. Y eso viene de Dios. Y os daré pastores, dice Jeremías 3:15, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia, o sea, sabiduría, y con inteligencia. Ojalá el Señor encuentre en nosotros ese tipo de hombres y mujeres. Terminando, la sabiduría es un don de Dios, viene de Dios. La sabiduría es un don precioso que nos permite vivir una vida plena y significativa. En la Biblia, en la palabra, la sabiduría se describe como un don de Dios que nos ayuda a entender el mundo y a tomar decisiones sabias. Hoy queremos explorar la sabiduría
y la estamos explorando, pero desde la perspectiva de Dios. Podemos hablar mucho de ciencia y de muchas cosas, pero lo que necesitamos es el temor de Dios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y esto nos enseña que la sabiduría comienza con el respeto al Señor y a todo lo que Él representa. Es decir, con el respeto y la reverencia hacia Dios vamos a respetar a mi hermano, vamos a respetar a la autoridad puesta por Dios, vamos a reconocer a los que están ante nosotros. La sabiduría es importante, ¿por qué? Porque nos ayuda en muchas cosas, nos ayuda a entender el mundo y sus complejidades. No lo mandes al psicólogo, no lo mandes al psiquiatra, llévalo a los pies de Cristo. A veces cuando parece que se nos termina el argumento y empezamos a derivarnos para aquí, para allá. Yo creo en un Dios poderoso, amado. Yo creo en un Cristo que cambia las vidas. Gracias a Dios por los psicólogos, por los psiquiatras, por los centros de rehabilitación que hacen un buen trabajo. Pero eso es paliativo. Las personas necesitan conocer a Dios, que realmente es el Evangelio el que transforma las vidas. Alguien puede dejar las adicciones por un tiempo, después va a volver. Pero para que ese hombre deje las adicciones, o esa mujer, necesita la sabiduría de Dios, necesita el temor de Dios. Ese es el remedio definitivo, no un gazebo paliativo. Necesitamos un remedio que nos cure el alma, y nosotros lo tenemos. Ahora tenemos que ser sabios e inteligentes para entregar este mensaje. ¿Qué más te ayuda la sabiduría? A tomar decisiones sabias y justas. A veces hay momentos que uno no sabe cómo hacer, si quiere conformar a uno o al otro, y que si le digo a este se me enoja el otro, ¿no? Y como, ¿se acuerdan? Como Salomón, ¿no? Salomón dijo, partan al niño al medio y solucionamos el problema. Y ahí se dio cuenta, ahí Dios le muestra quién era la madre real, ¿no? Y a veces necesitamos ese tipo de sabiduría para tomar decisiones muy complejas. En el ministerio se plantea. Vivir una vida plena y significativa con sabiduría. Relacionarnos con los demás de manera efectiva. La sabiduría se puede obtener de varias maneras: pidiéndole a Dios en oración, estudiando seriamente la Biblia y aprendiendo sus enseñanzas, poniéndonos a los pies de maestros que nos enseñan, buscando el consejo de personas sabias, buscando la amistad de personas experimentadas en Dios, aprendiendo también de nuestros errores. La sabiduría, entonces, es un don precioso que nos permite vivir vidas plenas en Cristo. Podemos obtener la sabiduría, como ya lo dijimos, a través de su palabra, a través de buenos amigos y a través de pedírsela directamente al Señor. Que el Señor nos haga más sabios. Sé que estoy rodeado de sabios, pero necesitamos ser más sabios todavía. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este momento, Señor, por esta reunión. Te pedimos que nos des la sabiduría. Danos sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Para vivir una vida plena, una vida significativa, Señor. Muchas veces tenemos situaciones adversas en la vida y es por falta de sabiduría. Quizás por hablar de más o actuar de manera incorrecta. Tenemos buena intención, no quisimos dañar, pero dañamos. ¿Por qué? Porque nos faltó aplicar sabiduría. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender el mundo y sus complejidades, Señor, conforme a tu lente, conforme a cómo lo ves vos, Señor. A tomar decisiones sabias y justas. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue
fue tu gracia. En la tentación me diste la salida, vi un nuevo color de tu amor que me liberó, fue tu gracia.